Vamos a iniciar con este panel. Realmente escuchar a los colegas que nos precedieron ha sido muy interesante. Yo espero que aquí hay muchos de los presentes que lo comentamos. Tenemos que empezar a distinguir entre lo que es la inteligencia y lo que es el pensamiento. Tal vez la diferencia entre lo que puede hacer o no la inteligencia, ya sea natural o artificial, o inclusive lo que le gana a la inteligencia natural y a la inteligencia artificial, que es la estupidez natural, que muchas veces es lo que le gana. La diferencia está en el pensamiento. Dicen que la inteligencia es la capacidad de captar y almacenar y procesar información. Y el pensamiento es la posibilidad de usarlo para el bien o para el mal. Entonces la inteligencia artificial tiene mucho todavía por delante. Sin embargo, hay quienes todavía seguimos pensando que de vez en cuando hay que usar un ábaco para evitar algunos conflictos, ¿no? Este día con Neuron Business nos han pedido que hablemos un poquito del ADN de la seguridad en las empresas. Para quienes han pasado ya por el trago amargo del CPP, y esto, aunque no es el foro, te los pido a ver quiénes son CPPs, si se ponen de pie los que son CPPs, por favor. ¿Cuántos por acá tenemos CPPs? Acá vemos algunos. Ok, ojalá y se animen más. Acuérdense que en un país de 130 millones de habitantes, tener 300 CPPs es todavía muy poco. En el CPP hay uno de los temas que es principios y prácticas de negocio. Y ahí se habla del concepto de presupuestos. Y hay dos tipos o dos grandes modelos presupuestales: el top-down y el bottom-up. El bottom-up es de abajo hacia arriba. Tú llegas y pides, y pides, y pides, pero te hacen como los maderos de San Juan, que pides pan y no te dan, ¿sí? Y te dan un hueso y se te atoran el pescuezo, porque de todas maneras todos los proyectos que hiciste los tienes que hacer, que dijiste que ibas a hacer, los vas a hacer. Muchas empresas prefieren el top-down, cuando el director te llama y te dice, aquí hay tanto, a ver qué puedes hacer. Eso es mucho más factible. Sin embargo, hoy en día depende mucho de nuestros Senior Security Executives, los CSO, el poder convencer y vencer a las resistencias. Acuérdense, la seguridad nadie la quiere, pero todos la requieren. Y la seguridad solamente se nota cuando falla. Mientras no falla, nadie habla de ella. Ayer tuve la oportunidad de estar en Coparmex de Veracruz y había 250 personas, y cuando digo, ¿quién es de seguridad?, solamente uno levantó la mano, el encargado de la comisión de seguridad. 250 personas de Coparmex, de gentes, dueños de empresas y todo, y me tocó hablarles de la aportación de la seguridad a la cadena de valor de la empresa. Afortunadamente la recepción fue muy buena, hubo mucha gente ahí que dijo, nunca había visto la seguridad desde ese punto de vista, y eso es de lo que se trata. Déjenme decirles que aquí a los compañeros, me dice hace rato Axel, oye, ¿conoces a Darío Presa? Un poquito, nada más un poco. A Paulina, pues sí, desde que antes era cantinera, ahora es borracha, ¿no? Ahora eres usuaria. Unas buenas épocas, sí. Sí, pero ella fue cantinera mucho tiempo, conoce el otro lado de la barra. A Paco, ¿cuántos años, Paco? Cuando me llevabas al kinder, casi. Bueno, por eso me quité la barba, para poder estar con ellos, porque si no, me veo demasiado viejo, ¿verdad, joven? Cuando me dijeron, oye, va a venir alguien de Danone, digo, híjole, pues para encontrar a alguien de Danone, ¿no? Pero qué bueno que están aquí. Son la gente que está en el día a día, en la seguridad. La gente que tiene que estar convenciendo. Y el desafío es, antes que nada, no es vencer, sino convencer. Y para eso se requiere hablar de cultura de seguridad y de
prevalencia de la seguridad. Una de las cosas que más me dicen los ejecutivos, no de seguridad, sino los de finanzas, los de operaciones, es: ayúdame a invertir, no a gastar. Y un concepto esencial es que cualquier egreso que se puede recuperar en el precio es un costo. Si no, es un gasto. Y el axioma fundamental de la productividad empresarial dice que un gasto que no puede demostrar su participación en la utilidad tiende a reducirse o a desaparecer. Y ayer me decía un señor que se acercó, dice: yo lo conozco de otra manera, dice: mujer que no me mantiene me trae mala suerte. Y dice: mejor hay que quitarlo. Lo que no me aporta, lo quitamos. Y entonces yo quisiera empezar con Paulina, damas primero. Paulina, tú estuviste como proveedora mucho tiempo, te hiciste CPP, felicidades, y pasaste ya al sector de usuaria. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío para lograr que la alta dirección te haga caso? Primero, muchas gracias por invitarme a formar parte, sobre todo, de este tema de la cultura, que me gusta tanto. Y generalmente pasa desapercibido, ¿no? Nos gusta más hablar de tecnología, de los cambios, de modernidad, y la cultura la dejamos de lado. Desafíos hay muchos, efectivamente, como seguridad. A veces nos gusta pasar desapercibidos porque es generalmente cuando hay problemas, pero también tenemos que llamar la atención para temas importantes, y uno de ellos definitivamente es la cultura. Es totalmente retadora, y regresando a este punto que decías del bottom down, uno de los retos más complejos es cuando tienes operaciones distribuidas, ¿no? Que tienes que llegar a muchos puntos diferentes y no los tienes concentrados como en tu planta, como en un macro CEDIS, donde ahí sí vas a invertir en tecnología, donde vas a tener controles de accesos mucho más tecnificados, vas a tener una gran plantilla de guardias. En cambio, cuando lo mueves a estos desafíos, te vas a topar con que aquí, porque el clima está así, dejamos esa puerta abierta. Acá el presupuesto no nos da para todos los guardias, que eso también se vivía desde el otro lado, ¿no? Inmediatamente todo lo que buscan es reducir el número de guardias, reducir el gasto. Si no abordamos como cultura de seguridad, siempre nos vamos a enfrentar con este quítame, porque es tu responsabilidad. En el momento que tú los envuelves en la cultura de la seguridad, encuentras aliados, porque ya no es solo mi responsabilidad, sino es de todos. Y creo que de ese lado tenemos mucho que aprender de lo que ha hecho Safety, ¿no? Nuestro primo bien portado, donde realmente hace que toda la organización sea un aliado. Y creo que también eso es algo que hay que aprender, y por un camino que podría ser importante seguir. Muchas gracias. Carlos, tu caso, ¿cómo vendes Danone, la seguridad en Danone? Bien, pues de igual manera, muchas gracias por la invitación. Me siento bastante contento estando aquí entre tantos amigos y justo discutiendo la parte de cómo lo hacemos, qué aprendemos, cómo compartimos estas buenas prácticas. En mi experiencia, ¿cómo lo hemos hecho? Justo como ahorita mencionaba Paulina, aprender justo de cómo lo hacen los demás en la compañía, porque quizás muchos de nosotros hemos llegado a ofertar nuestras soluciones como es que la seguridad tiene que ser un traje a la medida, ¿no? Pero hoy es cómo esa seguridad se vuelve parte de la toma de decisiones y no como la última puerta que tienen que tocar antes de realizar cualquier operación. Cuando nosotros hacemos una correcta
evaluación de riesgos, cuando vemos cuál es la necesidad del negocio para llegar a esos puntos que justamente también se mencionan, a esa última tiendita, a la última milla, a nuestro centro de distribución, ¿cómo lo hacemos para que sea rentable para el negocio y que justo la seguridad se vuelva como ese primer estandarte que debe de cuidar el colaborador cuando va a hacerlo? No solo para que no lo roben, sino para que tomen la decisión correcta al término de la venta, al término de la distribución, y que sobre todo sea un factor decisivo para no exponerlo de manera recurrente a alguna situación que nos pueda derivar en alguna pérdida. Hoy creo que la forma de cómo sumar al negocio es justo partiendo de la toma de decisiones, de estar en la misma mesa de discusión y de hoy volvernos un habilitador del negocio, no solo el que dice que no, sino cómo buscamos el sí con el menor riesgo a la operación y dándole esa toma de decisión efectiva para la compañía y siga siendo rentable. Muy bien. Bien, en relación a lo que comentabas, la primera vez que tuve la oportunidad de manejar de Panamá ciudad hasta el otro lado, o sea, cruzar el continente en 1 hora por toda la orilla del canal de Panamá, me pidió mi amigo, me dice, ¿te llevas tú el carro? Porque casi no dormía anoche, ¿no? Ok. Íbamos saliendo de Ciudad Panamá y de repente me dice, nada más cuidado con el policía muerto. ¿Alguien sabe qué es un policía muerto? Un tope. Un tope. Y entonces dices, es que así ven a la seguridad, como lo que te detiene. Muchos de nosotros cuando llegamos al tope, ¿qué decimos? ¡Chin! Porque entendemos que es algo que obstaculiza. Un cliente me dijo un día, oye, ¿me vas a dar permiso de sacar mis mercancías? Dijo, no, yo no te tengo que dar permiso. Yo te voy a ayudar a que las saques con bien. Y en ese sentido, Paco, déjenme decirles con Paco, pues muchas buenas aventuras en muchas empresas logísticas. Y Paco ha tenido que llegar en esa parte de negociar con el usuario. ¿Cuál es tu mejor experiencia para tratar de que la seguridad permee en las empresas? Gracias, Rubén. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas y qué bueno que nos acompañan. Yo creo que la parte importante es convertir o más bien transformar. ¿Cómo llegas a una nueva industria y le dices que lo que había hecho no es que esté mal, sino que no evolucionó? No es que no hayan hecho cosas, sino que la forma en que las hicieron no fue la mejor. ¿Y a qué me refiero? Sobre todo en el sector logístico, les comento, ya tengo 28 años en seguridad, 16 en el sector logístico, y creo que el gran reto que ha habido es cómo pasas de la seguridad reactiva a la seguridad preventiva. Cuando logras encontrar el camino, todo funciona más. Y entonces voy a hablar en términos logísticos. ¿Cómo quitas el freno de mano y pasas a ser un motor en materia de seguridad? ¿Y cómo te vuelves seguridad que pareciera que es igual a stopper a un impulsor de la productividad en materia de seguridad? Nota. En seguridad, en logística, la mayoría de veces la mercancía no es tuya. La mercancía es de un cliente origen que confió en ti y a su vez tienes que pasársela a un cliente destino que espera que tú cumplas. Y entonces tienes 2 clientes. Cuando tú en medio de ese camino pierdes, extravías, dañas, eso se vuelve una guerra. Por pequeño que sea, ¿eh? Por pequeño que sea. Cuando nosotros nos sucedía un incidente con un camión, yo no tenía una queja. Yo podía tener 2,000 quejas en ese camión. A lo mejor 2,000 de clientes origen y a lo mejor 5,000 de clientes destino. Entonces creo que la fórmula es cómo yo llego a la dirección y le digo que lo que está haciendo no es el camino correcto. ¿Cómo lo transformo en que se vuelva un camino que nos dé aprendizaje a todos? Y al final, que se traduzca en un resultado, ¿no? Hoy diríamos que en 99 minutos
tenemos buenos índices de control que nos permiten inclusive recuperar el 80% de la mercancía que nos han robado. Y son datos reales y también tenemos errores como todo. Cuando tú le dices a la empresa, oye, es que, ¿qué crees? En el post-mortem falló A, B, C, D y al remoto, todos se cierran ante la seguridad. Cuando tú le dices a la empresa, hagamos auditorías a nuestros proveedores, chequemos a quién tenemos aquí, chequemos con quién vamos a trabajar, verifiquemos al operador que tenga buenos antecedentes, que el camión no haya tenido incidentes de ruta, que la póliza de seguro esté vigente, etcétera, etcétera, empiezas a hacer prevención. Hoy seguridad en mi empresa te permite que antes de que se abra un almacén, tú seas parte de la investigación de ese lugar, del ambiente, del entorno de inseguridad, fuera de y dentro de. Y pues el equipamiento ya es una consecuencia. Hoy nuestro principal reto es la seguridad de la mercancía de nuestras instalaciones al destino. Fíjense, déjame nomás acotar un poquito. Hace un mes estábamos todavía en España, que nos vamos allá un ratito a trabajar, y sucedió un hecho inédito en Europa. Se robaron 12 toneladas de chocolate Kit Kat. 12 toneladas, y se los robaron entre Alemania y no sé qué otro país. 12 toneladas. Ya aparecieron, ¿saben en dónde? En Tepito. Alguien se las trajo en una maleta. 12 toneladas. Y se están vendiendo. Y están espantadísimos en Europa porque dicen, no es posible. Estando yo allá, se me salió de broma en un foro decir, bueno, se acaban de robar ayer esto, mañana van a aparecer en México. Y que aparecen, inmediatamente van buscando por allá Lo que no dijo es que lo detuvieron 24 horas. Sí. Al final de cuentas, el problema es que cada vez está más organizada la delincuencia y cada vez estamos menos organizados los de la seguridad. Tenemos una sobreoferta de que todo mundo cree que sabe y de repente nos encontramos ahora en LinkedIn, que todo mundo son expertos, pero a la hora de los cocolazos tenemos que hablar con la gente que sí sabe, ¿sí? Y ahí es donde quisiera preguntarte, Darío. Darío, entre otras cosas, estuvo algún tiempo a cargo de seguridad en Philip Morris, Philip Morris. Ha estado por todos lados, ¿sí? También le gusta andar en el chisme por todos lados, en la frontera, en todo. Le tengo que preguntar, ¿dónde has estado últimamente? Darío, ¿cuál ha sido tu principal desafío para convencer a la dirección de que te hagan caso? Gracias, Rubén, y gracias por la invitación, Pau, Rubén y a Neurón, y buenos días a todas y a todos. Yo creo, en mi experiencia, y sin lugar a dudas, es la cultura, Pau. La cultura va más allá de las finanzas, del retorno de inversión, y lo hablaba hace un momentito con Héctor y con Memo Hasey, tras bambalinas. Para mí, el poder de la cultura es lo más importante, pero también es lo más difícil de poder aplicar. Si la cultura define a una casa, a una colonia, a una sociedad, a un país enterito, es lo que somos. Y eso son las empresas. Pero si traslada esa cultura que comenté de la familia, de la colonia, de la sociedad, del país entero, se traslada a las empresas. Cuando nosotros podemos transmitir el mensaje de seguridad corporativa en beneficio de todas y todos los colaboradores, más allá del dinero, más allá de un retorno de inversión, más allá de la prevención, la gente empieza a entenderlo y empieza a hacerlo propio y lo hace de manera voluntaria y empiezan a participar y empiezan a concientizarse de que somos parte de la estructura del negocio, de que somos una parte fundamental y es tan importante. En los últimos años ha intentado ASIS a través del Risk Management y del Enterprise Security Risk Management que seguridad corporativa sea parte esencial del negocio. Que así como tenemos un Chief Financial Officer, un Change Management Officer, un People Officer, esté el Chief Security Officer. Y que se tomen las decisiones desde el origen de la organización, desde que hay un proyecto de inversión, desde que van a comprar una planta, desde que van a contratar a un proveedor. De ahí parte todo. Creo que en mi experiencia, cuando tú logras transmitir esa cultura,
a través de un lenguaje real, más allá de un mensaje de amarillismo, de alerta o de emergencia o fatalista, simplemente hacerles entender que somos parte de la organización, que somos parte de su solución, que no somos parte del problema, que somos un facilitador, como tú bien lo comentabas. Y Pablo dijo muy bien, cuando logramos transmitir ese mensaje, creo que todo viene por añadidura. Ahora se escuchan muchos términos modernos de holístico e integral. Lo hemos hecho toda la vida. Y con esto quiero tomar una acotación que dijiste tú y que dijo Pablo. Nos estamos apalancando mucho en la inteligencia artificial. Y les voy a romper su corazón. Ni es inteligente ni es artificial. Es un motor de búsqueda automatizado que nos responde lo que ya le dijimos, lo que aprendió de todos nosotros. Y aparte quiere quedar bien contigo. Claro, y aparte te dice lo que quieres escuchar y lo que quieres leer. En muchos motores de búsqueda, sean privados, pagados, sean de cuenta, dicen exactamente lo mismo en un motor de búsqueda automatizado. Y aquí lo vinculo con lo que dijo Pablo. Cuando tú tienes esta cultura en la organización y permites entender tú el negocio, tú te lo permites entender como responsable de seguridad, no importa el cargo que tengas, tú ya entendiste que no haces seguridad. Y creo que desde ahí mi experiencia es partir que tú no haces seguridad. Tú eres un gerente del negocio. Eres un director corporativo como el de finanzas, como el de operaciones, como el de legal, como el de recursos humanos, como el de marketing. Y cuando tú te pones ese entendimiento, empiezas a hablar el lenguaje del negocio. Transmites tu mensaje de seguridad, ahora sí ya en números, ya en inversión, ya en CAPEX, ya en OPEX, lo que tú quieras. Y hablarás porque te sentaste en la mesa con ellos y no te ven, y lo voy a decir con muchísimo respeto, como el de seguridad, que así nos ven. El de la puerta, el de las macanas, el de las cámaras, el del software, el de las plumas, ¿saben? Todos, proveedores y usuarios. Esos somos, los de seguridad. Ya vienen estos brothers de las cámaras. Ahí viene Pepe con su software de Genetec. Aquí quiero ver a Pepe, ¿no? Así nos ven, de verdad. Cuando ya hablamos este lenguaje, en mi experiencia, te empiezan a ver con un respeto distinto. Te ven y dicen, mira este brother, el poli sí sabe. Al poli sí medio le gira la piedra. Y hablas de inteligencia, de información, del país, de la política, hablas de los impactos que tiene la guerra en el Golfo, el estrecho de Hormuz. Y dices, mira, el poli sí medio le sabe. Para mí la experiencia es la cultura, la transformación de ti mismo, el vencerte y vencerás, que no te vas como el policía, que todos los golpes que nos dan, toda la frustración, todos los nos que nos dan todo el tiempo, te fortalezcan y logres hacer, a través de un mensaje de convencimiento, de autoentendimiento y de muchos trancazos que nos hemos dado, personalmente me he dado muchos, pero son de los que más he aprendido, logras transmitir esa cultura y ese mensaje y cambia automáticamente el cómo te ve. Creo que eso es lo más importante, Rodrigo. Ahorita me permite recordar, Darío, de aquella máxima que dice: gracias a todos aquellos que me cerraron la puerta con mi propuesta, porque me enseñaron otra forma de crear y de pensar y de buscar cómo vencer ese no. Y lo primero que encontramos, como decía Darío, es que muchas veces hablamos para nosotros, no para el que está tomando las decisiones. Yo les preguntaría, ¿cuántos saben, levanten la mano, lo que está leyendo hoy en día su CEO o su jefe? ¿Qué libro es el que está leyendo o que tiene de moda su CEO o su jefe? ¿Sí? No la revista Diversión de hace 50 años, no, o sea, pero es muy importante. Déjenme decirles que, les voy a platicar rápidamente, un minuto, una anécdota. Me llaman en el 92, me mandan gente de Vancomer a tomar un curso y me acerco a uno de ellos y veo que traía un librito. Y le digo, este librito era un curso de mandos medios de seguridad. Y me dice, no, es que acababan de vender Vancomer, que era del gobierno, se lo vendieron a un grupo de Monterrey. Y me dice, los nuevos dueños compraron este libro, 3,000 ejemplares, y se los dieron a todos los altos funcionarios. Y yo logré expropiar, por no decir me robé, uno, ¿sí? Y me dice, míralo, se llamaba Administración en una página, que es un libro fundamental, muchas cosas en un solo lugar. Después de ese curso nos llamaron de Vancomer y fuimos con el director, con los subdirectores de seguridad, y cuando estoy platicando con ellos les digo, miren, porque necesitamos hacer que la seguridad sea como la administración en una página.
Y todos brincaron. Dijeron, no, eso es lo que quiere nuestro director. Eso nos significó un contrato de 3 años con Vancomer. ¿Sí? O sea, tienes que saber qué está leyendo tu director y hablarle de lo que le interesa. Ahorita que veo a Mario aquí, déjenme contarles un pasaje muy rápido. Cuando hace unos 18 años se abrió la división Centro México y Centroamérica de Schneider, nos pidieron hacer la búsqueda del director. Entre las cosas que hago en mis tiempos libres, aparte de vender mole los domingos, hacemos headhunter. Entonces nos pidieron a un director de seguridad. Les mandé requisito que fuera CPP y que hablara bien inglés. Les mandé a varios y no encontraban. Le dije, mira, el que necesitas es este. Hace 15 o 18 años, 120,000 pesos mensuales. Ese era nominalmente el sueldo, ¿sí? Necesitas a este. Dice, pero tiene 63 años. Digo, este es el que necesitas. Y aparte era un militar, exmilitar. Lo entrevistó el director corporativo de recursos humanos y me dice, este es el que quiero. Pero le costaba 160,000 pesos. Habló con la gente de finanzas y sí daba para darle ese sueldo. ¿Pero qué creen? La directora de Recursos Humanos de México dijo, no voy a dejar que gane más del de manufactura, aunque lo preveía, ¿sí? Y finalmente, señores, depende de cómo nosotros nos sepamos vender. Eso es muy importante. Y ahí yo quisiera preguntar nuevamente, Paulina, a ti te ha tocado pasar ya por 2, 3 lugares interesantes. ¿Estuviste en la tequilera, si no mal recuerdo? ¿Sí? ¿Y el tequila? No se acordó. ¿Qué es el mayor pretexto que te ponen para no dar la seguridad? ¿Y cómo lo has gestionado? Bueno, ahí no hablamos de Brown-Forman porque es de los que mejores invierten en seguridad. Pero hay otros lugares, bastantes, donde siempre lo básico es cuánto me cuesta el guardia, ¿no? O sea, creo que todos hemos escuchado eso. Y cuánto me cuesta si, ¿por qué no me pones un robot? Que ni siquiera está como en la mente, ¿no? Y lo quitas y cuando te acercas a la operación dices, bueno, vamos a ver cómo automatizamos. Ya en la operación te das cuenta que internamente a nadie le gusta seguir esos procesos, ¿no? Que realmente el problema es lo que operamos adentro, porque estamos acostumbrados a que a mí me hagan una excepción. Pero es que es el director, al director no le revisan. Dale la cortesía. Ajá. ¿Cómo no sabes que él es el director, no? Entonces, todas esas excepciones hacen que sea difícil la automatización, porque evidentemente no le va a dar la excepción a alguien un proceso que está automatizado, ¿no? Entonces, es bien diferente lo que hablas en una sala de juntas a llevarlo a la operación directamente y que empieces a ver todas las negativas. Entonces creo que mucha parte de nuestro trabajo es mediar, porque nosotros estamos en ambos mundos, ¿no? Vamos, conseguimos un recurso, vendemos un proyecto, esto va a mejorar tal y tal y tal. Y no sé si les ha pasado, pero ese mismo proyecto lo vendes súper diferente a la operación. Es esa manera de hablar distintos idiomas para darle los beneficios que cada quien está buscando. Entonces, eso creo que es desafiante y es un arte necesario en nuestro rubro. Y crear escuela, crear doctrina. Y ahí me permitiría preguntarte, Carlitos, digo, ¿cuántos años tienes ya ahí en Danone? 8 años. ¿Te tocó con Oscar desde que antes? Me suena conocido. Un tal Oscar Arias. Sí. Oscar Arias, que es de la 15, por cierto. Cuando Oscar Arias llega a Danone fue remar hacia atrás y ir sembrando. Oscar deja Danone hace un año más o menos, se va a Mondelez y entonces tienen que tomar y dar un paso adelante todos los que estaban en esa escuela. Sí, Fernando, tú y todos los demás. Yo me acuerdo que es juntas y juntas y juntas. Hoy en día
¿qué tanto te ha servido el tener esa formación gerencial de grupo? ¿Y cómo puedes incrementarla con la influencia? Déjame sacar la lágrima primero. Mi jefecito chulo. Aquí ya que esté. No, perdón, chaparrito. Perdón. Mira, ha sido no complicado, porque creo que el avance de todas las compañías siempre es para adelante y buscando cómo mejorar. Como bien lo mencionaba Paulina, cómo recortamos, cómo ahorramos, cómo buscamos productividades, etc. Segundo, como lo mencionaba justamente Darío, cómo ven al equipo de seguridad, ¿no? Y mencionaba ahorita una palabra clave, ¿no? El poli. El poli se la sabe, el poli esto. Y es justamente buscar nosotros cómo, aparte de hablar el mismo lenguaje, generamos confianza. El avance que justamente en la administración pasada, con el liderazgo de Oscar, siempre se habló de un concepto que nosotros lo teníamos muy arraigado, que era el Trust Advisor. Y hoy, con los nuevos esquemas de avance que tenemos, justo estamos buscando el lenguaje y esa comunicación para llevar el mensaje desde las bases hasta la toma de decisiones. ¿Por qué nos preocupamos por las bases? Porque justo, como bien lo mencionaba mi estimado Robert en su primer mensaje, buscamos excelencia, ¿no? En el papel, en el Excel, en el póster que tenemos publicado en nuestros centros de distribución, en nuestras plantas, etcétera. Tenemos políticas muy definidas, tenemos estándares muy definidos y justamente se vienen a romper ¿con qué? Justamente con las excepciones. ¿Cómo empezamos a hacer nosotros la forma diferente? Estando justo en operación, próximos, vendiendo la seguridad en un sentido práctico, en un sentido de responsabilidad y en un sentido de buscar la sustentabilidad en cada una de las tomas de decisiones en operación. Podemos invertir muchísimo en tecnología, podemos invertir muchísimo en sensores, podemos invertir en 1000 cosas, pero si el colaborador que sale todos los días a vender no está comprometido con lo que debe hacer, todo lo que viene alrededor se va al traste. ¿Quién es el responsable? Seguridad, y gastó todo ese dinero. Entonces, recapitulando todo lo que mencionábamos y justo volviendo a la primera parte, ahorita invertimos mucho nosotros en tiempo de capacitación, de sensibilización, de comunicación y sobre todo generar confianza para que el colaborador sea quien busque al área de seguridad y no nosotros tengamos que buscarlo a través de una investigación o a través del cierre de un proceso donde sabemos que esa persona va a tener que buscar nuevos horizontes. Fíjense, déjame decirte que yo conozco a Oscar desde que estaba en Kellogg's. Y en Kellogg's fue un desafío poder meter seguridad. Y una de las cosas muy sencillitas que se hizo fue, número uno, un centro de visitas. Ningún visitante entraba, todos los visitados salían al centro de visitas. Eso reduce a nivel de seguridad física muchísimos problemas. Y segundo, una campaña de difusión. Cuando llegabas a la planta, lo primero que te encontrabas era un letrero que decía: está usted entrando a una planta y no puede meter cámara, no esto. Atentamente, ¿quién firmaba? ¿Seguridad? No. El director general. ¿Sí? Acuérdense que estando de acuerdo Diosito, los angelitos se aclimatan o se acostumbran. ¿Sí? Entonces hay que darle nivel a la seguridad. ¿Sí? En ese sentido, Paco, ¿cómo convences a tus directivos? Fíjate que extraordinariamente me ha tocado al contrario. Mi director general es el primero que cumple las normas, que pide que lo revisen y eso. No necesitan conocer. Los guardias saben que de forma amable tienen que pedir, por favor, necesita quitarse todos los metales, poner la charola, si traes chaleco te lo tienes que quitar, si no traes zapatos de seguridad te doy punteras, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso es grandioso. Sin embargo, no ha sucedido en todas mis empresas. Efectivamente, la famosa excepción, porque él es el director, no. Él es la cabeza que hoy en mi industria es el que firma de autorización
el documento, la política de acceso, de la parte que sea. Yo nada más lo reviso. Aunque sí fui parte de la logística de ese documento, yo nada más soy el revisor y él es el autor. Y cuando la publicas, efectivamente, todos lo ponen. Pero yo creo que algo que sí mencionaba mucho Darío es, el ejemplo arrasa. Y si en una empresa tú llegas y ves que está todo acomodado y todos caminan por el pasillo peatonal y nadie anda divagado, conducen con las intermitentes puestas y eso es cultura, ya cultura arraigada. Eso es lo que ayuda. Transformar te puede costar un poquito más de tiempo, pero si estás bien enfocado, si estás bien encaminado hacia dónde quieres llevar la seguridad, seguramente lo resuelves de otra. En otras palabras les diría, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y la otra es, dicen que la seguridad es como los helechos. Para que te dé buena sombra, tienes que cultivarla mucho tiempo, regarla todos los días y que todos lo cuiden. Si no hacemos eso, no avanzamos. Y hay un punto que es muy importante, ahorita que le voy a pasar la palabra a Darío, pero déjenme plantearlo así. Hace muchos años íbamos a una junta de Amexi y pasamos por algún compañero a su oficina y me dice, no, espérenme, porque tengo que presentar mi programa de seguridad al transporte. Y nos presume su objetivo, ¿no? Establecer las condiciones para que la empresa continúe. O sea, un rollo así bien bonito, ¿no? Muy motivador. Y ya saben, éramos 3 más ahí y empezamos a criticarlo. Al final quedó objetivo, garantizar el flujo de $600 millones en mercancías de la empresa. Beneficios, reducir costos, reducir tiempos y mejorar la imagen y mantener la continuidad operativa. ¿Cuántos renglones, Rubén? 8 renglones máximo. 8 renglones máximo. 4 explicando y 4 con los beneficios. Y déjenme decirles, con Darío, Darío así como pega arriba, pega abajo, el punto es, un directivo estratégico tiene que generar los grandes conceptos que orientan y direccionan, pero también los pequeños detalles que refuerzan esa conducta de que es el primero que cumple. Darío, y miren, con él hasta dando de ciberseguridad para niños hemos terminado en ASIS, ¿verdad? Así es. ¿Cómo tienes que integrar todo eso, Darío, en lo que haces? Yo creo que lo estamos viviendo día a día, pero lo decimos en PowerPoint. Y en PowerPoint somos bien buenos y buenas todos. Y todas las empresas y todos los proveedores te entregan unas cosas maravillosas en diferentes programas, Canva. Y cuando lo quieres echar al papel, ya no somos tan buenos ni tan buenas. Creo que cuando lo puedes empezar a integrar es a través del convencimiento y de la utilidad, porque entonces eso sí se transforma en retorno de inversión verdadera. Creo que en América Latina tenemos todavía, a ver si me equivoco, a ver si no me equivoco, unos 15 años de guardias, y macanas, y garrets, y policías, y de tecnología. Más o menos, 15 años. En otros países, en Europa, tenemos esta convergencia desde hace ya 15 años. Y les quiero contar un ejemplo muy rápido que me tocó vivir con Pedro Sanabria. Pedro, no voy a decir nada privado, no te voy a quemar. ¿Más? Trabajé en la industria tabacalera por 10 años. Primero estuve con la casa el Camellito, y después con el Vaquero Guapísimo. Y estuve como responsable de la región de EMEA, Europa, Middle East and Africa, basado en Polonia. Y mi jefe era un polaco, que teníamos una caseta centralizada para un predio de miles de metros cuadrados y una persona. Todo lo demás era electrónico. En el 2008. Lo hace el CEO de la compañía, se viene a México y me dice, quiero que me quites todos los guardias de las plantas de Guadalajara, todos los guardias y lo dejemos como... ¿Cierto o falso, Pedro? Y los dejemos como en Poznań, Polonia. Y digo, oye, André, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí. Y aquí retomo tu punto. Un director con toda en su cabeza la seguridad corporativa, políticas, procedimientos, tecnología, y te dice, hazlo igualito en México. Y digo, oye, te quito los guardias, nos vamos a quedar sin productos, sin plantas, sin nada. Y quiero que me quites todas las cercas, quiero que quede como Septet, como lo diseñamos allá en Polonia, con arbolitos, con plantas, con cristal, con focos.
Le dije, no, brother, pues ahí sí te quedó mal, porque no se puede aplicar en el concepto que tú quieres, porque es cultura, porque es dinero, porque es mucho tiempo adelante de nosotros en el tema de culturización de la seguridad corporativa. ¿Qué pasó con este ejemplo? Les decía que había trabajado con otra empresa, tuvimos que contar a una empresa porque se volvió causa de utilidad pública el robo de cigarrillos. La industria tabacalera no le pagaba al Estado los impuestos y entonces no le dábamos a la Secretaría de Salud los impuestos etiquetados para el sector salud de los cigarrillos. Nadie quiso trabajar con nosotros, Pedro dijo, yo le entro. Pudimos proteger las cargas y de 19 meses de robos todos los días, entregamos 27 meses sin un solo robo de camión. Y la otra empresa para la que había trabajado primero me dijo, oye, no seas canijo, me están robando todo. Entonces lo que pudimos hacer para esta empresa fue que también contrataron un servicio similar, se acabaron durante un promedio de 28 meses los robos de cigarrillos, pero interactúas con esta parte, las personas, que son el eslabón más débil, la tecnología, los procesos, ¿ves cómo si pongo atención en tus clases? Los procesos, las personas, la tecnología y la inversión y los recursos que tenemos. Porque podrás tener el mejor recurso. Tuvimos la mejor compañía, para mí en ese momento, lo quiero hacer un disclaimer, fue la mejor compañía de seguridad privada. Cambia la parte del management, cambia la cultura, cambian las ideas, y aunque tengas a la mejor persona, si adentro tienes el problema que nos pasó después, cuando dejamos nosotros esta empresa, los colaboradores eran quienes, algunos colaboradores, quiero corregir, daban la información, el insider, por qué, y cuando eres una empresa seria, responsable, aunque te paguen las perlas de la Virgen, dices, yo así contigo no juego. Claro. Porque la responsabilidad es compartida. Esta empresa retiró su servicio y dijo, mi gente es lo más importante, mi equipo es lo más importante, mi reputación es lo más importante, no me importa cuánto me pagues, pero cómo entra la cultura, el management, las personas y el dinero, perdónme, aunque sea el objeto principal de una organización, sí deja de ser lo más importante. Llega solo. Sí, porque es un resultado de, claro, no un resultado para. Y ahora imaginen cuando esta inversión de seguridad tú la pagas con lo que te roban un camión. Si alguien fuma, saben de lo que estoy hablando. Los cigarros son carísimos, carísimos. Y con lo que a mí me robaban un camión de mercancía, de una marca premium, estaba de moda las capsulitas, todo eso era carísimo. Un camión pagaba la inversión de seguridad en un año. Déjame decirte, no sé si me le diste tú el dato, que son $3 millones un camión. Un camión de cigarro cargado al full, $3 millones. En 2017. Entonces, imagínense el impacto. Si no es un negocio, la industria tabacalera, no por nada el Reino Unido está poniendo una prohibición a partir de este año. La gente que nazca o que nació en el 2008 no va a poder fumar en el Reino Unido. Y así cada año van a irlo cambiando. Porque la industria tabacalera, que si dicho sea de paso, las más importantes, las dos son británicas, ¿no? Entonces, el dinero pasa a un segundo plano. Esa es mi experiencia. Ese es un desafío. Pero, a ver, déjenme nomás plantear un punto para todos aquí. Preguntaría, ¿quiénes son miembros de ASIS? Levanten su mano los que son miembros de ASIS aquí. La mitad. No vino nuestra presidenta, ayer sí estuvo con nosotros, pero déjenme decirles que el 8 de mayo vamos a tener en el Museo de Antropología un evento sobre inteligencia y crisis. Al principio se había dicho nada más inteligencia, pero después ya dijimos, ok, vamos a meter inteligencia y crisis. ¿Por qué inteligencia? Porque a diferencia de la investigación, las investigaciones se dividen en investigaciones reconstructivas e investigaciones constructivas. Las investigaciones reconstructivas son aquellas de que ahí está el muerto, vamos para atrás a reconstruir. Pero las investigaciones constructivas, como la inteligencia estratégica, táctica y operativa, son las que nos advierten oportunamente y sobre todo a la alta dirección de los riesgos que vienen, ¿sí? Y de hecho nos pidieron que habláramos de esa relación entre la inteligencia como base para evitar la crisis, porque si no tomas decisiones importantes a tiempo, se van a volver una crisis. Y en ese sentido, Pau, ¿tuviste también dónde? ¿En Anderson Clayton estuviste un ratito o no? ¿Dónde era? ¿En la industria de alimentos? Estoy en Alpura. Estás en Alpura, no, pero antes por ahí estuviste en Unilever. En Unilever, sí, bueno, es que antes era Anderson Clayton. Cuando
Cuando me llevaba Paco al jardín de niños era Anderson Clayton. Es Unilever hoy en día. Yo tuve muchos años trabajando con Unilever y en una ocasión nos pidieron que viéramos un problema porque el Seguro Social clasificó las oficinas donde había 3,000 personas, igual que la planta que estaba en Vallejo. Y eso implicaba centenas de millones de pesos en Seguro Social, porque les dieron la misma clasificación de riesgo la planta que las oficinas, cuando en la planta tenían el 10% de gente y el 80% en las oficinas. Y fue todo un desafío, no tan solo de seguridad, sino también técnico-jurídico, demostrar que eran cosas diferentes. ¿Cuáles podrían ser tus recomendaciones para ir cerrando? Consejos prácticos, 1 o 2 o 3 consejos prácticos para que se puedan llevar nuestra audiencia el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar nuestra posición como ejecutivos de seguridad? Qué bueno que me haces esa pregunta porque entonces voy a poder sacar esta frase que les tenía preparada. Me gustó mucho, es de Francisco Bergoglio, se las voy a leer. Los cambios son procesos y los procesos son lentos, si no, son autoritarios. Un cambio que se impone no produce efecto, genera resistencia, conflicto, puede incluso provocar guerras. Y no cala hondo ni tiene futuro, porque luego viene otro y lo anula. Por eso piensa en procesos que pueden llevar años, décadas, pero son más sólidos. Y bueno, en la industria privada no nos podemos llevar años, ¿verdad? Ni menos décadas. Pero sí es un punto de vista que me parece muy interesante. Si me hubieran hecho esta pregunta hace unos años, yo hubiera respondido muy diferente, con énfasis, con tecnología, con fuerza, pero hoy diría que lo que se necesita es paciencia, porque para cambiar la cultura de seguridad o cualquier cosa que necesitemos, y mencionabas, Darío, hablando de CEPTED, porque esto no nada más se necesita en la industria privada, sino en la sociedad en general, es cambiar estos paradigmas, aprender a vernos como más humanos, hablando de esto, de que no lo más importante es el dinero como bien final, sino como humanos y teniéndonos paciencia, entendiendo qué es lo que necesita el otro para que entonces sí, de verdad, yo desde mi trinchera pueda ayudar. Perfecto, muchas gracias. Paco, misma pregunta. Recomendaciones. Sí, gracias. Yo diría que se llama involucración la palabra. Hoy, ya retomando los procedimientos y políticas, ¿quién los hace? Nosotros, excelencia operativa, algún área de la empresa. Y el que los ejecuta, ¿cuándo interviene? Si empezamos a detectar también a operadores clave, a gente del sindicato clave, etcétera, y los sentamos en ese panel y los convencemos a ellos y posteriormente entre todos hacemos la política, vas a tener un aliado interno, ¿no? Hoy es difícil porque todos lo ven como que otra vez. Hay gente que así me dice, es que en otras empresas no me revisan tanto. Al principio, ¿sabes qué decíamos? Aquí sí, si quieres, vete a la empresa que no. No, hoy hay que cambiar eso y empezar de ser más sensible a qué le molesta, a qué le interrumpe, a que si lo que estamos haciendo también es la clave para verdaderamente tener seguridad. A veces, la verdad, nos excedemos de seguridad y quiero poner un ejemplo en mi empresa anterior de logística. Me mostraron un video de Alemania en donde el mismo control de acceso que yo tenía en México, con máquina de rayos X, arco detector y eso, no tenía guardia. Y la gente solita llegaba y se quitaba las cosas, pasaba eso. Si le soñaba una alarmita, tenía que apretar un botón, centro de monitoreo abría la cámara y veía cuál era la situación. Eso es también parte de transformar la cultura, pero hablamos de años luz. Y entonces lo que tenemos que empezar es a trabajar desde que el que ejecuta. ¿Por qué lo hago? Si yo te vendo como colaborador que lo hago por tu seguridad y no por los bienes de la compañía, seguramente voy a tener una línea.
posteriormente, ya que lo haga pensar en seguridad, seguramente va a pensar en seguridad patrimonial y entonces me va a convencer. Y la más importante, hay que hablarles con números, hay que decirles cuál es el costo de las pérdidas de cada una de esas situaciones que además interrumpen nuestro proceso operativo. Y si tú lo convences de cómo nos impacta a todos, en utilidades, en mejores prestaciones, en incentivos, tienes otra cosa. Y por último, a ese colaborador que sí cumple, a ese colaborador que hace bien las cosas, también hay que incentivarlo. Hay que incentivarlo. Ojo, no económicamente. Hay que incentivarlo con salario emocional. Con salario emocional. No lo quería decir, pero sí, con salario emocional. Porque de otra forma, prostituyes. Sí, claro. Ese es Sin caer en ser el wash and wear y el mostachón, que algunos saben de qué hablo, de cómo te quiero, condenadote. Sí necesitamos a la gente reconocerles. Miren, déjenme nada más, antes de pasarle a Darío, hace muchísimos años, cuando Phyllis Morris decidió cambiar el sistema de control de acceso, la chica que atendía a las demostradoras, ya se imaginarán todas las demostradoras de Phyllis Morris, estaba hasta el fondo de la planta en una orilla. En Vallejo. Ajá, en Vallejo. No, en Manuel Salazar, ahí en Azcapotzalco. Y la jefa de ese departamento estaba en contra del cambio del sistema de control de accesos. Dice, no, es que nuestra intimidad, ¿cómo van a meter la mano? Le dije, a ver, ¿usted qué hace? Dice, no, pues yo estoy hasta el fondo allá. Le digo, debería estar en la entrada, porque las demostradoras tenían que atravesar todo el pasillo, imagínense el chifladero, ¿no? Todo el pasillo hasta el fondo. Le digo, ¿tiene control sobre sus bienes? ¿Cómo? Le digo, ¿qué les entrega? Vestidos, esto. Dice, sí, pero se llevan de a 2, de a 3 y todo. Entonces, ¿no cree que sería bueno revisarles la bolsa? Sí. Y ella fue la que más apoyó el cambio del proceso. Tenemos que buscar otro caso. Hoy no tenemos gente aquí del grupo PepsiCo, pero cuando Dagoberto quiso hacer un proyecto piloto de monitorear 90 unidades de PepsiCo y Sabritas, él tuvo la inteligencia, para mí uno de los 2 top 10 de la seguridad, de invitar al de operaciones y le dijo, ¿no te gustaría saber qué tanto producto tiene cada una de tus unidades y dónde anda? El resultado fue que el proyecto piloto no fue de 90 unidades, sino de 900. No lo vendió seguridad, lo vendió operaciones. Hay que buscar al que paga y al que patrocina. Recomendaciones. Yo creo que más que recomendaciones, les voy a compartir como le digo a mis hijos. Tienen 18 y 15. Les digo, no les doy consejos, yo ya le embarré. Háganme caso. Entonces creo que parto de ahí. Y diría algo de la cultura, que es algo que yo lo robé a mi abuelo materno. Vivió 110 años y fue filósofo y estudió filosofía y estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y decía que somos como somos porque estamos como estamos, y estamos como estamos porque somos, como país y como ciudad, que es un tema de cultura. Creo que lo que a mí me ha funcionado después de experiencias con fracasos y con aciertos, muchos también, es primero adaptarte, no frustrarte. No te odian a ti Darío, o a ti Mario, a ti Paulina. No estás fea, no estás gordo, no estás barbón. No eres tú, ¿sabes? No, pero sí está barbón. Bueno, sí, pero está guapo. O sea, es un tema de tu posición, de tu responsabilidad, de lo que estás haciendo en esa empresa en ese momento. Y aquí ya no te tomas las cosas personales. Te adaptas, entiendes que no es el momento correcto, que no utilizaste a lo mejor la información correcta, el mensaje correcto, y que tu proyecto no se logró. Después de la adaptación yo consideraría el entendimiento, entender el negocio para el que trabajas, pensar como el cuate de marketing, pensar como el cuate de operaciones, pensar como el cliente que no va a ver su producto en el anaquel. Cuando tú entiendes esa visión macro de lo que haces, no haces seguridad. No vayas a fusilar, Rubén. Hacemos todo. Sí. Nuestro trabajo es integral. Sabemos poquito de muchas cosas. Y a veces mucho de mucho, la verdad. A veces sabemos cosas que no teníamos que saber.
o opinamos o damos recomendaciones Que el parecería de legal que no no sabía, necesita saber. o que el de RH no sabía, o le hablas al de safety y no se sabe que la NOM 35 le está obligando a que tengamos un proceso de seguridad corporativa, un proceso de seguridad de higiene, porque si no, la multa es en función de la capacidad del infractor. Y ¿en serio nos cobrarían eso? Adaptación, diría entendimiento, y también una paciencia absoluta, mucha paciencia. Ahora se llama resiliency, la resiliencia, ser paciente, entender los tiempos y ser muy veloz, anticiparte y poder integrar un proceso con tus proveedores, seleccionar a los proveedores correctos, la tecnología correcta, saber qué vas a comprar, no dejarte vender cualquier cosa. El espejito ya no lo podemos seguir comprando los mexicanos. O sea, tenemos que aprender a saber qué vamos a vender, qué vamos a implementar, cómo vamos a utilizar ese dinero para beneficio de la organización. Y por último, yo diría, también decir las cosas de manera correcta. Dejar de hablar con eufemismos. Utilizar así las palabras correctas, sin faltar el respeto a nadie, pero sí ser muy directos y muy confrontativos en un buen sentido. Seguimos hablando, maquillando nuestros términos. El retorno de la inversión, el CAPEX, el OPEX. Si no inviertes en este dinero, si no inviertes en esta tecnología, no te voy a devolver nada. No hay retorno de inversión, organización. Lo que hay es que no te van a robar 400 millones de pesos. Es lo que te voy a dar. Es un habilitador de negocio. Oye, pero ¿cómo? No hay rollo, yo no vendo. Yo ni produzco, ni vendo, ni transporto. Nada más permito que todo ocurra de la mejor manera, con el mejor proceso de seguridad, en manera preventiva, y me anticipo a los riesgos. Okay. Hablar las cosas muy claras y decir las cosas. Sí somos un costo, sí somos un gasto importante, pero también le damos a los negocios y a las organizaciones un esquema de seguridad para llevar a cabo sus funciones, su organización y su operación en el mejor entorno posible, en un país como el nuestro, en un continente como el nuestro y en un devenir histórico, político como el que estamos viviendo. No es fácil. Es fácil. Quien hace seguridad en México, tenemos un callo bien duro, pensamos de manera diferente, y voy a hacer un comercial, y nos empiezan a reconocer en el mundo. Sí. Así como reconocíamos a nuestros colegas y hermanos colombianos, a nuestros hermanos venezolanos, a los israelíes, a los gringos que vienen del Navy SEAL y de Special Force y Delta Force y todo Force, nos reconocen. Porque hacemos lo mismo, somos menos altos, menos guapos y no fuimos a la guerra. ¿Sabe? Oye, y somos muy buenos. Gracias. Aquí el punto es, como dices, Darío, mucho de poco y poco de mucho. Debes saber un poco de muchas cosas y mucho de una sola. Esa es una. Y la otra, entender que al final de cuentas nosotros facilitamos el negocio y tenemos que aprender ese lenguaje. Ayer me decía uno de los empresarios, me interesa que me enseñen a invertir, no tan solo a gastar. Y somos un costo, sí somos un costo, pero de nosotros depende demostrar que no somos un gasto. Son cosas diferentes. Si el egreso se recupera en un precio, somos costo y somos inversión. Pero si no puedo demostrar que lo que invertiste redujo pérdidas, acuérdense que la ganancia es mayores resultados, menores esfuerzos. Seguridad trabaja principalmente en reducir los esfuerzos. En la medida que logramos eso, podemos ser mucho mejores. Y te pediría, Carlitos, recomendaciones. Recomendaciones. Creo que ya lo que abonaron Paco, Paulina, Darío ya trae un tema personal conmigo y mi barba. Ahorita lo arreglamos. Envidia de los lampiños. Yo lo único que sumaría es justo aprendamos a dimensionar efectivamente el problema, ¿no? Cuando podemos describir, delimitar el problema, o bueno, ya ahorita ya no decimos problema, el tema y cómo lo podemos dimensionar en los alcances, creo que ya tenemos un avance importante en la resolución y en buscar la respuesta. Segundo, hoy me llevo el tema de la paciencia, que creo que es algo que yo tengo que trabajar. Es algo muy sencillo y que justo abona a CIS, las demás asociaciones, agrupaciones, es justo como los que somos profesionales de seguridad, los que buscamos serlo, los que estamos en
en ese camino de aprendizaje, tener el teléfono de la persona correcta y la persona que ya lo resolvió en algún momento dado, ¿no? Yo creo que somos un sector donde todo el mundo es experto, todo el mundo se vende, como bien decías en LinkedIn, como que ya resolvió, hizo y logró. Veamos la manera de cómo lo hizo y si esa solución me da para poderla yo implementar en mi compañía y poderme definir ya no como un team player, sino como un key player para mis demás compañeros y lograr los objetivos de la empresa. Muchas gracias. No sé si usted... Rubén, yo agregaría ahora sí un consejo que tú decías de tu headhunting, y quien nos diga que sí va a resolverte todo y que sí puede, a ese no lo contraten. A ese sí no lo contraten, porque no tiene idea de lo que está hablando. Sí, el que mucho habla, poco sabe. ¿Cuál fue la edad promedio de los astronautas de Artemisa? 35. 50. Hace 20 años mandaban a los jóvenes y ya se dieron cuenta, y hay una máxima que me gusta mucho que dice: cuidado con el hombre viejo en una profesión donde se muere joven. Ponle atención. ¿Sí? Si el joven supiera y el viejo pudiera, otra sería el cantar. Yo creo que todavía hay mucho. Yo les pedí a los muchachos que teníamos un guión y nos pusieron, pero dije, no, volar, ya saben cómo soy yo. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Les dije, vamos a fluir, diviértanse, espero que se hayan sentido a gusto. Yo quiero agradecerles a este panel, nos han dicho cosas muy interesantes los previos, pero yo les dije a ellos, vamos a fluir. Y Paulina tiene que decir su speech, que es muy, muy importante, porque tuvimos juntas de preparación y todo, pero al final de lo que se trata, viéndolos a ustedes, es de que es muy importante que estemos intercambiando ideas. No sé si lo sepan, pero hoy está el Congreso Mundial de Seguridad en Brasil, está la Cumbre de Seguridad en Alas, en Cancún, o sea, hay una sobreoferta. Sí me encuentro gente que dice, ya estoy viejo, chango viejo no aprende maroma nueva. Sí, por ahí anda mi jefe que después, ¿cuántos años estuviste en el servicio público? 33 años. Guardia Nacional, Gendarmería Nacional, fue el responsable del programa de sectores, ¿cómo se llamaba? Ciclos productivos. Y se hicieron diplomados y todo. Todos al final estamos en un solo barco, a veces de un lado, a veces del otro. Y déjenme decirles que el hombre no deja de aprender cuando se hace viejo. Más bien se hace viejo cuando deja de aprender. Mientras estén aprendiendo, y los jóvenes, esa sangre nueva que todo el mundo reclama, esa sangre nueva tiene que llegar cuando se peguen a que el perro viejo le enseñe las nuevas mañas al perro nuevo. Esa es la mejor forma de que un perro aprenda a hacer pipí donde debe de hacer, es que el perro viejo le enseñe dónde, ¿sí o no? Muchísimas gracias y un aplauso para él. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una foto.